Hola, buen día, Carla, a la audiencia y al equipo. Bueno, qué jornada, ¿no? La de ayer, en principio, me gustaría ya con varias horas encima, después de haber terminado la sesión, ¿cuál es la lectura que haces hoy? Y además también teniendo en cuenta la estrategia del gobierno, que es plantear que esta sesión no es válida y encima que el presidente adelanta ya distintos vetos, ¿no? A ver, el presidente tiene toda la competencia constitucional que le corresponde para vetar una ley parcial o totalmente, así como el Congreso, en este caso el Senado, tiene toda la competencia constitucional para reunirse, opinar sobre los temas, dictaminar, sacar leyes, no sacar leyes. ¿Qué es lo que fue lo que pasó? Me parece sí un poco peligroso que frente a un escenario donde el resultado de una votación no sale como el gobierno quiere, el Congreso se plantea que es ilegítimo lo que sesiona, que no puede sancionar leyes, que están haciendo un golpe institucional, o que el mismo la vicepresidenta, que no tiene más competencia que hacer lo que hizo ayer, que cuando se juntan 40 y pico de senadores, organizar la sesión, sea acusada de las cosas que fue acusada, y saben ustedes que yo no soy miembro del gobierno, ni mucho menos. Y después lo que sucedió fue que frente a una situación donde yo soy de las que creo y acompaño lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal, creo que sin eso no podés hacer absolutamente nada, y está demostrado que frente al desequilibrio y el descalabro fiscal y de las cuentas, la Argentina tampoco la pasa bien. Ahora, después tenés que establecer prioridades. Y para mí la casta no son los jubilados. Y lo que hicimos ayer con los proyectos aprobados es además sostener el equilibrio fiscal porque tiene fuente de financiamiento. Fuentes de financiamiento que para nosotros son más legítimas que los jubilados sigan soportando la presión del equilibrio fiscal. Y también lo que tiene que ver con los fondos a las provincias. Hoy los argentinos todos seguimos pagando un impuesto dentro de la NAFTA que está destinado a reparar y construir rutas nacionales. Bueno, el gobierno dijo públicamente que esto no lo iba a hacer y no lo está haciendo. Pero el impuesto los argentinos se lo siguen cobrando. Entonces lo que estamos planteando es, bueno, está bien que esté ese impuesto, o podemos discutirlo, pero lo que no puede pasar es que te quedes con eso, que además está sin presupuesto. Entonces, bueno, una parte va a las provincias que se quieren hacer cargo del mantenimiento de las rutas. Pienso en dos cosas, ¿no? Primero en la transversalidad que hubo en todo, en el quórum, en la habilitación de los dictámenes, en la aprobación de los proyectos. Después esto que vos planteás, ¿no? De los proyectos que le importan a los gobernadores, todos los discursos, el tuyo también fue dirigido a la falta de diálogo de parte del gobierno nacional, en cómo se creen básicamente los dueños de todo, incluso del dinero de los argentinos. Y me llama la atención, ¿no? Yo me fui después de ver toda la sesión con la sensación de que algo se rompió, ¿no? En el vínculo entre el gobierno nacional y los aliados que había tenido hasta ahora, puntualmente los gobernadores. Pero bueno, esta transversalidad nos muestra que hubo acompañamientos a estos proyectos y a esta sesión de los distintos bloques. ¿Cuál es la sensación que te genera a vos? ¿Te parece que hubo algo que se rompió, que ya hay cierto hartazgo de la dirigencia política frente a la actitud del gobierno, o fue algo básicamente circunstancial de ayer nada más? Hay que ver qué sucede y cuáles son los temas que van avanzando. Claramente yo creo que todo el sistema, la política, los dialoguistas, los que somos lógicos, la cordura, planteamos es, no, una cosa es cuando estabas iniciando el gobierno, entender, otra cosa es que siga sosteniendo un año y medio después la agresión, y no han mostrado ninguna intencionalidad de bajar los decibeles. Me parece que ellos creen que el que piensa distinto hay que eliminarlo, y me parece que ya pasamos por esa experiencia en Argentina y no funciona. Pero más algo importante que vos decías recién con lo de los gobernadores. Hay toda una debate, venía reflexionando, hay todo un debate acerca del dictamen, sí o no, de jubilaciones, y algunos argumentan que lo que querían los senadores que no tuvieron era debatir. Mira, el proyecto de los gobernadores, que yo estoy de acuerdo y acompañé y lo defendí públicamente y lo sigo defendiendo, tampoco tenía dictamen de comisión y tampoco se había debatido. Y estaba presentado por el kirchnerismo, por senadores del kirchnerismo. Y todos los senadores de las bancadas, no del kirchnerismo, pero más dialoguistas, acompañaron. Con lo cual,
porque yo escucho a algunos senadores, sobre todo, que critican, bueno, se sentaron, no hubo debate, no hubo debate de comisión, queríamos opinar, nos importan los jurados, en el momento de votar no estuvieron. Y son los mismos que hace un año atrás también acompañaron el veto del presidente. Entonces, lo que está en discusión ahora es que estamos de acuerdo con el déficit fiscal, pero tenemos a los jubilados, tenemos a las personas con discapacidad, tenemos a las personas que están en las provincias. No es viable un país de esta manera. Ordenás la macro, empecemos a resolver y acompañar a todos los argentinos. Bueno, frente a esta postura el gobierno dice que no. Y yo creo que lo que cambió es eso. No estamos hablando de la cuenta corriente de la Casa Rosada, sino de un país donde hay 45 millones de argentinos. Te consulto sobre distintas irregularidades, voy de a poco. Vos mencionabas el caso de Victoria Villarruel, ahí hubo un cruce fuerte con Patricia Bullrich en las redes sociales, que al principio, y esa fue la línea del gobierno nacional, antes de personalizarlo puntualmente en Villarruel, hablaban de un golpe institucional, ¿no? De que había un intento de los senadores de la oposición de hacerse con el poder en el Senado de la Nación y golpear los éxitos del programa de gobierno de Javier Milei. En principio, ¿qué te parece esta acusación de golpe institucional que está haciendo el gobierno nacional, en palabras de Patricia Bullrich? ¿Y qué pasa con esa relación, ¿no? con Victoria Villarruel? Ya, frente a las declaraciones tengo como momentos que me parece bizarro, me parece como ridículo, entonces lo ignoro. Y por otros momentos me parece una alerta de preparar. No podemos darle oxígeno a esto, no puede haber periodistas, no puede haber políticos, no puede haber dirigentes que crean que porque el Congreso sanciona leyes es un golpe institucional, porque es un camino peligroso. Ahora también es cierto que es parte de una estrategia de comunicación que le ha sido muy exitosa al gobierno durante la campaña, hay que ver si le sirve también para gobernar, es otra discusión, que tiene que ver con generar todo el tiempo una polémica que nos distraiga de lo central, y buscar mecanismos donde algunos nos indignemos y estemos contestándole, y me parece que no es por ahí. Entonces yo prefiero seguir hablando con la audiencia respecto a lo que se aprobó ayer y el país que queremos construir y la importancia del equilibrio fiscal, pero los jubilados tienen que tener un aumento. Y respecto a las planteos de la vicepresidenta y la ministra de Seguridad en redes, creo que le hace daño a la política, creo que aleja de los problemas de la gente, pero entiendo que también es parte de cómo cree el gobierno que se maneja el país. Y me parece que también nos aleja de los problemas que tiene la gente. Nada de lo que pasó ayer en la discusión de Twitter le resuelve nada a la gente. Y ojo, decía exactamente lo mismo cuando estaba la discusión entre la vicepresidenta y Alberto en las gestiones anteriores. Nada de eso le resuelve la vida a la gente. Y te consulto sobre las otras irregularidades, más allá de que obviamente entiendo tu punto de qué es lo importante, y es cierto que este gobierno vive de distracciones, pero ayer Juliana Di Tulio anunció primero que por lo menos desde el bloque del interbloque peronista se va a pedir una auditoría para ver qué pasó con el sistema de votación. No sé si les dieron algún tipo de explicación o cuál es la visión que tenés vos, la información que tenés vos sobre por qué se cayó el sistema de votación cuando trataron el tema de los jubilados. Y por otro lado, las amenazas, ¿no? de todo el ejército de trolls libertarios que básicamente dijeron que habían que sacar los tanques a la calle, bombardear el Congreso de la Nación y demás. ¿Cuáles son las posturas que tenés sobre estos dos temas? No sé si acompañar el pedido de auditoría, y sobre las amenazas también se anunció una denuncia, ¿no? Me parece que claramente hay que saber qué sucedió respecto al sistema. Yo no soy las que creo que hay confabulaciones todo el tiempo en todos lados y también porque se subsanó rápidamente, votamos a viva voz, como se hacía cuando no había sistema electrónico y tablero, nada de eso iba a impedir una votación. Sí, fue inoportuno, desafortunado que justo fallara el sistema de votación, pero si hubiese querido empezar una conspiración, te hubiese dicho que la estrategia del oficialismo hubiese sido suspendamos todo, no podemos votar, y la verdad que la actitud que tuvo la conducción del Senado fue, bueno, vamos a papel. Si querés buscarle una intencionalidad, hubiese buscado suspender la sesión. Y no pasó eso, se votó a papel, así que yo no miro en todos lados con formulación. Y respecto, sí, a ejército tuitero, me parece peligroso hoy, hace un mes, hace un año.
Yo entiendo que mucha gente se lo toma a chiste, pero bueno, las palabras generan cultura, las palabras generan reacciones, las palabras generan hechos. Si Twitter es un mecanismo para eso, y me preocupa, igual que lo diga Guillermo Francos, entendiendo que no es por ahí, porque en algún día puede ser peligroso, alguien debe creer que efectivamente se puede cerrar el Congreso. Entonces eso es peligroso y claramente tenemos que denunciarlo todos, en términos públicos, en términos efectivos. No puede ser inocuo, o no nos puede parecer un chiste que cerrar, que bombardear el Congreso está bien. Como no nos puede parecer un chiste que nos podemos reír de un chico con discapacidad, ni puede ser un chiste tampoco agredir a alguien por su religión. Todo eso está mal, ahora y antes. ¿Vos te ves ahí, digamos, acompañando la denuncia que pueda llegar a ser Unión por la Patria, o te parece que mejor la salida es más declamativa que otra cosa? No, me parece que el Unión por la Patria era su denuncia, yo lo haré declamativamente, otros no es que como cualquier senador o cualquier persona de a pie puede hacer la denuncia, no hace falta que nos sumemos todos a una denuncia que haga Unión por la Patria. Te consulto, ¿cuál es la posición que tenés vos? Entiendo que no acompañaste de la moratoria, ¿no? Que también se discutió ayer. Preguntarte por qué. Lo dije hace 3 años cuando estábamos discutiendo la anterior moratoria. La moratoria es un parche que no resuelve nada en profundidad, que sigue lastimando el sistema previsional argentino, que no lo hace ni sustentable, ni solidario, ni equitativo. Y tal como presentamos la otra vez, y vuelvo a presentar, y de hecho, es lo que cuando vos hablas fuera de un momento de una ley, de una apertura de moratoria, vos escuchás a todos los especialistas de un lado, del otro, escuchás los proyectos que se presentan, escuchás incluso al mismo gobierno que te dice no, estamos de acuerdo, hay que modificarlo, pero nadie hace nada. Y lo que nosotros es simple, es quitemos los 30 años obligatorios de aporte. Porque la Argentina, en el sistema, en la informalidad que tenemos, con las leyes laborales, con un montón de cosas, es muy difícil para mucha gente lograr los 30 años de aporte. Eso significa que no tienen que tener nada y morirse, no, pero un Estado que acompaña a la persona cuando llega a los 60 o 65 años. Pero es justo que alguien que aportó 30 años cobre exactamente lo mismo, alguien que aportó 5, o el que aportó 5 compre los años diferenciales a un precio mucho más barato que el que está aportando. No, tampoco es justo. Entonces mi planteo es que todos al llegar a la edad de jubilación, 60 o 65 años, tengamos un ingreso garantizado para todos, en la cual podemos modificarla más, menos, pero es un ingreso, es como el ingreso del agua. Todos los adultos cuando llegan a esa edad cobran eso, y después en función de tu historia laboral vas sumando porcentajes de años. Si aportaste 10, tendrás 10, si aportaste 20, tendrás 20. Eso me parece más justo, me parece más equitativo, más solidario. El no tener moratoria no me parece justo, pero el que entren todos tampoco me parece justo. Por eso es que voto exactamente igual como voté hace 3 años. Guadalupe, ¿qué tal? Martín Epstein te saluda, ¿cómo estás? Hola, Martín. Te quería preguntar justamente sobre esto, porque hay varias cuestiones. La primera es que me gustaría saber cuál crees que sería ese piso, porque hoy tenemos una PUAM que es un 80% de una jubilación mínima y que claramente no es un ingreso que garantice sobrevida ni subsistencia de nadie. Y finalmente el diferencial por la moratoria es apenas el 0,08% del PBI calculado por la Oficina del Presupuesto, con lo cual no entiendo muy bien cuál sería ese proyecto superador en el cual haya un ingreso mínimo. Me parece interesante la idea de una especie de aguache para las personas que no tienen aportes, pero ¿de qué números estamos hablando? Porque si la PUAM hoy es muy baja, imagino que ese escenario que vos planteas de una especie de jubilación universal para quien no tiene aportes tampoco sería un ingreso que permita la sobrevida. Primero, yo no modifico el proyecto de la moratoria en función del déficit fiscal. Yo no usé eso como argumentación. Entonces significa el 0,1, el 0,8. Sí. Lo mismo es mucho más profundo. ¿Es sustentable este sistema? ¿Es justo que no entre nadie, como está pasando ahora, que los que no tienen los años no están pudiendo entrar? No es justo. También es justo que entren 30 años versus 5, no, tampoco es justo. Pero bueno, mi análisis no fue en función de cuánto significaba el déficit fiscal, sino que hay que resolver el tema previsional. Ahora, después, hay gente que cobra la PAM.
Que entonces es otra discusión, no es la de la moratoria. La discusión es la PUAN es baja, la jubilación es baja. Mientras que vos sigas teniendo un sistema previsional donde no hay, que es otra discusión, donde no hay trabajo en blanco, entonces cada vez tenés menos cantidad de gente que aporta a sostener, vas a tener las jubilaciones que tenés. Pero la PUAN existe hoy. Sí. No tiene nada que ver el valor de la PUAN con la moratoria, porque hay gente que cobra la PUAN. Entonces, que es lo que hicimos del aumento del 7,2 más el bono. Es vamos a atacar la mínima, y cuando vos atacas la mínima subís la PUAN. Entiendo, pero... No tiene que ver, pero no tiene que ver con la moratoria. Entonces, y después después ¿qué pasa? Si hay personas que tampoco entran a la moratoria. Ellos cobran la PUAN. Entonces, discutamos el valor de la PUAN. Mientras que vos no tenés un sistema previsional sustentable, la PUAN va a seguir siendo baja. Cuando vos empezás a mejorarlo, va a poder mejorar la PUAN. Y lo otro es, vos tenés un ingreso universal a todos, y después lo que pusimos en el proyecto, porque entendemos que es una comparación mucho más compleja, es, hay que determinar en el Congreso y con el Poder Ejecutivo, y si querés a largo plazo, porque es una ley que va a modificar el sistema previsional a largo plazo, pero no está en discusión, es, bueno, ¿cuánto calculamos cuánto vale cada año que hiciste de aporte? ¿Vale 1% más? ¿Vale 3% más? ¿Vale 5% más? Bueno, esa es la discusión que hay que dar seriamente. Hay otros proyectos en diputados que le ponen un valor del 1%, otros le ponen el 2%. Ahora, no creo que sea discrecional, pero, insisto, la PUAN hoy existe, y si es baja no tiene que ver con la moratoria, tiene que ver con que el sistema previsional colapsa. Y si no hacemos algo, no va a funcionar. Y tiene que ver con una decisión del Poder Ejecutivo, que en el último año y medio decidió que los que más sostengan el equilibrio fiscal sean los jubilados. Por eso es que yo acompañé el aumento de las jubilaciones y el aumento del bono, que inevitablemente te aumenta también la PAN. Claro, pero digo, hasta tanto se resuelve. Me parece interesante la discusión, pero me parece que es una discusión a mediano plazo. Y mientras tanto tenés, de acá a 5 años, por ejemplo, un 45% de mujeres que no se pueden jubilar porque no tienen aportes. Y si le agregás a eso quienes tienen menos aportes de los necesarios y le vas llevando solamente a quienes realmente se van a poder jubilar, te queda el 1%, el 10% de las mujeres que se pueden jubilar. Digo, 9 de cada 10 mujeres no se podrían jubilar sin moratoria en este escenario que tenemos hoy. Con lo cual yo entiendo y valido la discusión, me parece súper interesante pensar en un sistema a mediano y largo plazo, pero mientras tanto la moratoria se cayó. Y como se había caído, vos tenés que generar un mecanismo para establecer alguna especie de puente hasta que se pueda resolver lo otro. Y entonces por eso llama la atención la decisión de no acompañar al menos este puente, este tiempo de un plazo de extensión de la moratoria para poder seguir discutiéndolo. Porque ¿sabés qué pasa? Si volvés a acompañar todo el tiempo, porque yo lo que quiero es que lo discutamos en serio, porque es mentira, porque con esa misma excusa, hace 3 años se votó la moratoria, con la excusa de, bueno, después vamos a resolver. Mirá dónde nos encontramos, con un gobierno encima que cree que los jubilados tienen que bancar el equilibrio fiscal y cobrar 300.000 pesos, en la misma situación. No porque lo que yo crea, entiendo tu planteo, pero digo, si no es, doy esa discusión y la voy a dar todo el tiempo, y ojalá en algún momento tengamos esta discusión. Ahora, no porque esta discusión hoy no me la quiere escuchar nadie, yo tengo que cambiar lo que pienso. Porque voté en contra hace 3 años diciendo exactamente esto. Nos vamos a encontrar entre 3 años sin esto resuelto, en una situación horrible haciendo una nueva moratoria. No sirve. Entonces, si no sirve, ¿por qué tengo que acompañar? No sería, coherente conmigo, y aparte me podrías decir vos ahora, ok, al kirchnerismo se lo acompañaste, pero a Milei, sí, no se lo acompaña ninguno, pero está mal, porque es mentira, porque vamos a estar dentro de 3 años en la misma situación. Guadalupe, te agradecemos mucho por estos minutitos con nosotros. No, abrazo a ustedes, que tengan linda jornada. Igualmente, abrazo grande.